Él fue el que me pidió que comprara el vino bueno, ese que guardo en lo alto del armario, el que solo saco cuando viene alguien que de verdad se importa. Dijo que quería hacer una cena sencilla, pero especial. Me sonó raro, porque hacía meses que no proponía nada. Ni cumpleaños, ni aniversarios, ni domingos, nada. Pero no pregunté. Volví del trabajo con los pies hinchados, pasé por el supermercado aunque ya estaba cerrando, y busqué la botella exacta que le gustaba. Me acuerdo que pensé, capaz está intentando arreglar las cosas. Llegué a casa. Él ya había puesto la mesa, encendido unas velas pequeñas, e incluso había sacado los platos de cerámica que casi nunca usamos. Todo me pareció preparado. Me dijo que me apurara, que ella no tardaba. Cuando dijo ella, me dio un frío en el estómago. No dijo el nombre, pero yo ya sabía. No sé por qué. Fue como si algo se activara en el cuerpo. Fui al baño, me lavé la cara, me até el pelo como hago cuando estoy nerviosa y me puse una camiseta vieja. No quería parecer que me estaba arreglando por ella. Cuando sonó el timbre, mi corazón ya estaba golpeando desde antes. Ella entró como siempre con esa voz fuerte, esas risas que llenan la casa como si fueran suyas. Me abrazó largo, como si no nos hubiéramos visto en años. Dijo que la casa estaba igual, que yo estaba más flaca, que el ambiente se sentía cálido. Hablaba y miraba todo. No se perdía nada. No traía nada en las manos. Ni una botella, ni un postre, ni una excusa. Solo sus uñas pintadas de rojo y ese perfume dulce que siempre odié. Pasó directo al living y se sentó como si fuera habitual, como si esa casa también le perteneciera. Él le sirvió una copa antes de ofrecerme a mí. Vi cómo lo hizo. Se acercó, sonrió, le sirvió despacio. Le dijo algo bajito y ella se rió cubriéndose la boca. No sé qué era peor, si lo natural que se veían juntos o lo cómoda que se sentía ella en ese espacio que era mío. No dije nada. Me quedé un segundo parada en la puerta de la cocina, mirando. Después fui y me serví sola. Los vi chocar las copas antes de que yo llegara al sofá. Él dijo, por los viejos tiempos, y ella sin mirarme respondió, y por los que vienen. Las copas sonaron fuerte. El vino era mío. La sala era mía. El sillón, mío. Me senté al lado, pero ninguno de los dos giró el cuerpo. Hablaban como si yo no estuviera, como si yo fuera parte del fondo. Ella contaba una historia del colegio y él recordaba detalles que ni yo sabía. Se reían, se miraban. Yo no. Yo pensaba en por qué no me molestaba más. Me dolía, sí, pero no me sorprendía. Eso era peor. En un momento ella se sacó los zapatos. Dijo que le dolían los pies. Apoyó las piernas sobre la mesa baja, al lado de las velas. Él le alcanzó un almohadón. Lo hizo sin mirar ni preguntar, como si ya supiera que eso era lo que ella quería. Yo seguía ahí, en el borde del sofá, con mi copa en la mano, sin tomar. Miraba cómo el vino giraba dentro del cristal. Escuchaba sus voces cruzarse y los detalles que compartían. ¿Te acordás del perro de la señora Emma? Claro, el que se escapaba por el techo. Cosas así. Minucias que tenían historia entre ellos, que no tenían conmigo. Yo ni siquiera sabía quién era esa señora Emma. Cuando me levanté para ir a la cocina, ella me preguntó si aún hacía esa lasaña que tanto le gustaba. Le dije que no, que ya no cocinaba para visitas. Él rió por lo bajo. Yo lo escuché. Fingí que no. Fui hasta la cocina. Abrí la heladera sin motivo, cerré. Apoyé las dos manos en la mesada. Respiré hondo. No quería llorar, no por eso, no por ella. Pero algo en esa escena me desgastaba. No era celos, era otra cosa. Como si hubieran ensayado ese encuentro sin mí. Como si yo hubiese sido la última en enterarme. Y, al mismo tiempo, la única que lo veía todo con claridad. Volví con un plato de maní. Lo dejé en la mesa. Ninguno tocó. Ella ya tenía las piernas cruzadas, él inclinado hacia adelante, hablando bajito, riendo como no lo hacía años. No conmigo, no en esa sala. En un momento ella lo miró de costado y dijo algo que no escuché, pero vi su mano. Le tocó la rodilla, una sola vez, y él no se movió, no se apartó, no se puso incómodo. Lo aceptó, como si fuera natural. Yo ahí sentada viéndolo todo.
sintiendo como el aire se espesaba alrededor de mí, como si mi presencia molestara. Después ella se puso de pie y dijo que tenía que irse, que era tarde. Él la acompañó hasta la puerta. Yo no me levanté. Escuché cómo le decía, te escribo luego. Escuché la risa de ella bajando las escaleras. Escuché el sonido de la cerradura cuando él cerró la puerta despacio, sin apuro. Volvió a la sala y me preguntó si quería otra copa. Dije que no. Me miró un segundo y luego se fue para el cuarto. Yo me quedé allí sentada, comiendo el maní sola con la taza llena na mão. O vinho já estaba quente. E tudo estaba silencioso demais. Me quedé sentada un buen rato después de que él se fue al cuarto. No prendí la tele. No puse música. Nada. La casa quedó como suspendida, como si todavía hubiera alguien más respirando ahí. Miré las copas sobre la mesa, una al lado de la otra, con restos de vino seco en los bordes. Pensé en lavarlas, pero no lo hice. Me dolía tocarlas. Me levanté recién cuando sentí frío. Apagué las velas con los dedos mojados, una por una, y el olor a humo se quedó pegado en el aire. Fui a la cocina y tiré el maní que nadie había comido. Escuché el ruido seco al caer en la basura. Fue el único sonido fuerte de la noche. En el cuarto, él ya estaba acostado, mirando el celular. No levantó la vista cuando entré. Me cambié despacio, tratando de no hacer ruido como si yo fuera la visita. Me acosté del lado de siempre. La espalda me dolía. Pensé en decir algo, en preguntar, en reclamar, pero no tenía fuerzas. Sentía una presión rara en el pecho, no de llanto, sino de cansancio acumulado, como cuando uno carga una bolsa pesada todo el día y recién a la noche se da cuenta. Él giró un poco y me dijo que no exagerara, sin que yo hubiera dicho nada. Eso fue lo que más me dolió, que ya tuviera preparada la defensa. No dormí bien. Me desperté varias veces pensando que escuchaba la risa de ella en la sala. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café solo para mí. Me senté en la mesa y vi las marcas de las copas sobre la madera. Redondas, claras. No las limpié. Me quedé mirándolas mientras tomaba el café amargo. Cuando él salió del cuarto me saludó como cualquier otro día. Me preguntó si tenía planes. Dije que no. Dijo que iba a salir un rato. No pregunté a dónde. No quise saber. Solo asentí con la cabeza. Ese día hice todo lento. Lavé ropa que no hacía falta lavar. Ordené cajones viejos. Encontré papeles, fotos, cosas que ya no usábamos. Todo me parecía fuera de lugar. A la tarde, sin pensarlo mucho, guardé las copas del vino en una caja y las puse en lo alto del armario. No era una decisión. Era un gesto, como tapar algo para no verlo. Cuando él volvió, ni se dio cuenta. Se sentó en el sofá, prendió la tele y me preguntó qué había de cenar. Yo le dije lo primero que se me ocurrió. Mientras cocinaba, entendí que esa noche no había sido una escena aislada. Había sido una confirmación. Y eso pesa distinto. Pasaron unos días sin que ella volviera a aparecer, ni en la casa, ni en nuestras conversaciones. Pero yo la sentía igual. En los gestos de él, en los silencios, en las veces que se encerraba en el baño con el celular, o que salía a dar una vuelta sin decir a dónde. Antes no lo hacía, o lo hacía menos. Empecé a notar cómo cada vez que yo hablaba de algo cotidiano, él miraba el teléfono, como si estuviera esperando otra voz, otro tono. Empecé a hablar menos, no por miedo, por hartazgo. Me cansaba repetir frases que se perdían antes de llegarle. Una tarde, limpiando los estantes del mueble del living, encontré una servilleta doblada. Era del día del vino. Tenía un número escrito con marcador azul. No era mío. No lo reconocí. No le dije nada. La guardé en mi bolsillo y más tarde la quemé en la pileta del lavadero. La miré hacerse cenizas sin apuro. No me temblaban las manos, no lloraba. Era otra cosa, como si estuviera cumpliendo un paso que ya venía de antes. Esa noche él volvió tarde. Dijo que había salido con un amigo del trabajo. Ni pregunté cuál. Me metí a la cama sin esperar que me contara más. Empezó a volverse costumbre, que él hablara poco, que yo fingiera no notar, que la casa se volviera un espacio compartido, pero vacío. A veces, cuando preparaba el almuerzo, pensaba en cuánto tiempo se puede sostener algo que ya no está. Me movía en la cocina como un fantasma. Lavaba los platos antes de usarlos, como si vinieran sucios del aire.
Poner la mesa se volvió un ritual sin sentido. Los cubiertos, las servilletas, todo seguía igual, pero no había nadie del otro lado. Incluso cuando él se sentaba ahí, ya no estaba. Un día, al volver del mercado, la vi saliendo del edificio. Estaba sola. Llevaba el pelo suelto, un bolso pequeño y las gafas en la mano. Caminaba como si nada, como si no hubiera atravesado mi casa, mi sala, mi vino. Me agaché detrás del auto estacionado en la esquina y esperé a que doblara la calle. No podía verla de frente. No quería que supiera que la había visto. Me quedé ahí unos minutos, con la bolsa de compras apoyada en las piernas. Sentí el calor del sol en la espalda y me di cuenta de que algo adentro se me había apagado. Desde ese día, no volví a mirar la puerta del edificio de la misma forma. Cada vez que subía las escaleras, me preguntaba si ella había subido también, si había tocado las paredes, si se había mirado en el mismo espejo del pasillo que yo usaba desde siempre. Me imaginaba sus pasos por mi casa, y eso me obligaba a limpiar más. No por higiene, por rabia. Limpiaba fuerte, con trapos ásperos, con productos que ardían en la garganta. Fregaba el piso de la cocina como si pudiera borrar el sonido de sus risas. Lavaba los vasos aunque no los hubiera usado. Cambié las sábanas 3 veces en una semana. Saqué fotos del aparador y guardé adornos que ya no quería ver. No le dije nada a él, solo observaba. Él parecía cómodo, como si todo estuviera bien, como si nada hubiera ocurrido. Una noche, mientras él se bañaba, le revisé la chaqueta. No lo había hecho nunca antes. Me temblaban los dedos. Dentro encontré un recibo de un bar al que no íbamos juntos desde hacía más de 2 años. 2 copas de vino, una tabla de quesos, fecha reciente, pago en efectivo. Lo volví a doblar y lo puse donde estaba. No iba a decirle nada. No todavía. Me senté en la cama con las luces apagadas, escuchando el sonido del agua detrás de la puerta. No pensaba en qué hacer. No hacía planes. Solo sentía el cuerpo quieto, como si el aire no alcanzara. Cuando él salió, me besó en la frente. Dijo que estaba cansado. Yo también. Pasaron semanas así. Un limbo raro donde todo se hacía por costumbre. Las comidas, los saludos, incluso los domingos. Empezó a dejar de avisarme cuando volvía. Decía que el trabajo estaba pesado, que tenía reuniones fuera de horario. Yo asentía, pero no creía. No hacía falta. El cuerpo ya no esperaba. Un martes cualquiera, olvidó decirme que no venía a cenar. Preparé igual, puse los platos igual. Me senté y comí sola. No porque tuviera hambre, sino porque era peor no hacerlo. Porque dejar de hacer era como aceptar. Terminé de comer, lavé todo y me acosté con la ropa puesta. Dormí mal, otra vez. Al día siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, vi que su camisa blanca tenía una mancha de lápiz labial. No era rojo, era rosa. Un rosa apagado, como el que ella usaba a veces. No lo lavé. La dejé colgada, visible. No por confrontarlo, sino porque no quería ser yo la que escondiera lo que ya estaba sucio. Él la vio al llegar. La tomó, la miró un segundo y la tiró en el cesto de ropa sucia sin decir palabra. Yo seguí tendiendo el resto como si nada, pero por dentro, cada pinza que colocaba era un clavo más en algo que ya no tenía arreglo. No lloré, no grité, no hice escenas, pero ese día dormí con una idea fija que no se me fue más. La idea era simple, empezar a sacar mis cosas, sin avisar, sin explicar, guardarlas poco a poco como quien limpia un armario. Esa semana empecé por lo pequeño, fotos que eran más mías que de él, cajas con cartas, papeles que acumulábamos desde hacía años, cosas que no servían pero que seguían ahí. Fui separando todo sin que se notara. Cuando él no estaba, cuando se duchaba, cuando salía a fumar al balcón, me movía con cuidado, como si me estuviera yendo sin irme, como si mi ausencia empezara desde adentro. Lo más difícil fue abrir el cajón donde guardábamos las copias de llaves. Ahí encontré una etiqueta vieja que decía su nombre, pegada en una llave que yo no reconocía. La guardé en la palma un rato. Después la volví a dejar. Empezó a notarse el silencio entre nosotros, pero no lo nombrábamos. Ya no había peleas, no había reproches, solo una rutina apagada.
A veces, mientras lavaba los platos, lo escuchaba hablar bajito por teléfono en el cuarto. Decía cosas suaves. Se reía de un modo que a mí ya no me dirigía. Cuando salía, se ponía esa camisa que antes odiaba y ahora parecía su favorita. Se perfumaba más que antes. Cambió el fondo de pantalla del celular. Vi una vez que era una foto de una calle vacía, pero no era una calle de acá. Me bastó un segundo para saber que esa foto no era suya. Alguien se la había mandado. Alguien le hablaba de otros lugares. Y él respondía. Una noche, ya muy tarde, volvió con olor a vino. No estaba borracho, pero venía distinto. Se sentó en el borde de la cama y me dijo que ella estaba pasando por un mal momento, que no la juzgara, que no entendía todo lo que había entre ellos. Lo dijo como si yo hubiera preguntado, como si yo necesitara una explicación. Me quedé en silencio. Lo miré a los ojos y no vi culpa, solo una calma cínica, como quien sabe que ya ganó. No discutí, me di vuelta en la cama. Sentí cuando apagó la luz y en la oscuridad me prometí algo, que esa iba a ser la última vez que lo escuchaba justificarla. A la mañana siguiente, mientras él dormía, me senté en la sala. Miré las paredes. Había marcas de cuadros que ya no colgaban. Había manchas en la alfombra que nadie limpiaba. Todo me parecía usado, gastado, como si la casa también supiera. Me quedé ahí una hora, sin celular, sin ruido, solo sentada, pensando en cuándo había empezado a desaparecer, no de golpe, no de un día, sino cómo se van deshaciendo las cosas que nadie cuida. Me levanté, abrí la ventana y dejé entrar el aire. Era fresco, era temprano. Por un momento sentí que la casa me dejaba respirar. Ese mismo día bajé al mercado y compré una caja de cartón grande. Le dije al hombre del puesto que era para guardar mantas, pero no era verdad. Era para mí, para mis cosas. Volví a casa caminando despacio, como si llevara algo frágil. La dejé debajo de la cama, vacía. Solo su presencia me tranquilizaba. Tenerla ahí era como tener una salida visible, algo que podía tocar. Empecé a imaginar qué pondría adentro. Mis libros, mis platos favoritos, mis agendas, la toalla que solo yo usaba. Pensé en qué dejaría. No por olvido, sino por decisión. Algunas cosas no merecían venir conmigo. Esa noche, cuando él se fue a bañar, abrí el primer cajón y empecé. Guardé en silencio una blusa que me gustaba, una libreta con recetas, una carta vieja de mi madre. Cosas que decían quién era yo antes de esto. No sabía bien a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme, no por él, por mí, porque había empezado a hablarme en voz baja, a responderme con gestos, a pasar por al lado mío como si yo fuera una puerta abierta. Él ya no estaba en esa casa, aunque durmiera en ella. Y yo ya no era la que esperaba. Lo entendí sin palabras. Me di cuenta una tarde en que dejó el celular desbloqueado sobre la mesa. No lo toqué. No necesitaba comprobar nada. Lo peor ya no era lo que él hacía. Era como me dejaba de lado sin decirlo. Algunas noches escuchaba notificaciones cuando se dormía. Era ella. No hacía falta ver el nombre. Él sonreía medio dormido, como si soñara con otra rutina, con otra casa, con otra mesa, otro vino, otra mujer. Yo ya no lloraba. No me salía. Había pasado el llanto. Me dolía la espalda, los hombros, la boca. Me dolía de retener, de no gritar. Me dolía el cuerpo como después de una gripe larga. Cuando se fue a trabajar, empecé a poner mis cosas en la caja, sin orden, como caían. Algunas las envolvía, otras no. No era una mudanza, era una retirada. Él empezó a notar el cambio. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que solo estaba ordenando. Me miró raro. Me dijo que últimamente estaba distinta. No supe si lo decía como reproche o como advertencia. Le respondí que todos cambiamos. No dijo nada. Salió y cerró la puerta más fuerte de lo normal. Me quedé sola, mirando la cerradura, escuchando el eco. Respiré hondo. Me senté en la cama y abrí la caja. Estaba casi llena, y aún así, me faltaban tantas cosas por sacar, no de la casa, de mí. Esa noche él volvió con una botella de vino. La dejó sobre la mesa, como si fuera un gesto. Era de las caras, igual a la que compartieron esa vez.
Dijo que pensó que podríamos tomar una copa. Yo no respondí. Me levanté, fui a la cocina, saqué 2 vasos de vidrio, no copas, y los puse sobre la mesa. No brindamos, tomamos en silencio. Él intentó hacer comentarios como si nada, como si esa cena improvisada pudiera tapar lo anterior. Habló del trabajo, de una serie nueva, de un compañero que se había separado. Yo solo asentía. No tenía ganas de fingir interés. Miraba sus manos sobre la mesa y pensaba en las veces que tocaron a otra sin que yo lo viera. Cuando terminamos de cenar, recogí los platos sin decir palabra. Él se quedó sentado, girando la copa entre los dedos, bebiendo lo último que quedaba. Hizo un gesto con la boca como si fuera a decir algo, pero solo soltó un suspiro largo, un suspiro que sonaba más a cansancio que a alivio, como si estuviera agotado de sostener una mentira, pero aún así prefiriera seguir callando. Después me miró con una expresión extraña, entre duda y lástima, y me preguntó si yo todavía quería estar ahí. Tardé unos segundos en responder. Le dije que esa no era la pregunta, que lo que él tenía que preguntarse, de verdad, era si alguna vez estuvo él ahí, de verdad, presente, conmigo, escuchándome. Vi su rostro aflojarse, como si no esperara que yo dijera nada. No supo qué decir. Se quedó con la boca entreabierta, inmóvil. Me levanté, fui al cuarto y cerré la puerta por dentro. No di un portazo, no grité, solo cerré. Me senté en el suelo, al lado de la cama, con la cabeza baja, los brazos caídos, respirando lento. Y sentí algo nuevo. Sentí que ya no me importaba lo que él pensara de mí. No me importaba si me veía fría, si me llamaba exagerada, si hacía de cuenta que no entendía. Esa indiferencia que antes dolía, ahora me protegía. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No había dormido mucho, pero el cuerpo ya no aguantaba más quedarse quieto. Me duché en silencio, con el agua tibia cayendo en la espalda como si me sacara una capa vieja. Me vestí con ropa sencilla, cómoda, zapatillas gastadas, nada que pesara. Caminé hasta la sala y vi que todo seguía igual. La botella todavía estaba sobre la mesa por la mitad, las 2 copas también. Una de ellas, la mía, tenía una marca de labial seca en el borde. Todo seguía allí como cetiña congelado. Tomé cada cosa y la tiré a la basura. Sin drama, sin gestos lentos, solo lo hice. Lavé la mesada, enjuagué la pileta, saqué la bolsa de basura como si fuera una tarea más del día. Volví al cuarto y me quedé frente a la caja. Estaba llena, ya no cabía nada más. La cerré con cinta fuerte. Escribí mi nombre encima con marcador negro, un nombre que casi no pronunciaba más en voz alta. Verlo escrito así, sobre algo que era mío, me confirmó que seguía existiendo. Me senté al borde de la cama, con la caja al lado, y esperé a que él se levantara. Cuando salió del cuarto, me vio ahí sentada, vestida, con la caja lista. Frunció el ceño, como si algo no le cerrara, como si se diera cuenta de que eu no estaba brincando. Preguntó, ¿vas a salir? Le dije que sí, que iba a salir. Me miró raro, confundido. Preguntó a dónde. Le dije que no sabía, porque era verdad. No tenía destino fijo, no tenía plan. Lo único que sabía era que ya no podía seguir dentro de esa casa, que mi cuerpo no cabía más en ese sofá, ni en esa cama, ni en ese silencio que habíamos construido entre los dos. Él se quedó en el pasillo, pálido, con la boca semiabierta, con esa cara de hombre que creía que yo nunca me iría, que pensaba que siempre iba a ceder, que siempre iba a aguantar. Le dije que las llaves estaban arriba de la heladera. Él dijo que no quería que fuera así. Yo apenas sonreí y le dije que no era así. Era tarde, demasiado tarde para que fuera de otra manera. Bajé las escaleras cargando la caja con los 2 brazos, fuerte. No esperé el ascensor. Quería sentir cada peldaño, como si cada paso fuera una afirmación, como si cada piso que dejaba atrás también fuera una versión mía que ya no existía. El sol empezaba a calentar la vereda, pero el aire aún era frío. Crucé la calle sin apuro con los brazos duros de tanto sostener peso. Llegué a la esquina, esperé el colectivo, subí sin mirar a nadie. Me senté al fondo, al lado de la ventana, y apoyé la cabeza contra el vidrio. Nadie me escribió,
ninguna llamada perdida, ningún mensaje preguntando dónde estaba. Y eso fue suficiente, eso fue todo, porque el silencio de él gritaba más que cualquier reclamo. Era definitivo. La ciudad seguía viva, con sus bocinas, sus árboles secos, su gente apurada, pero dentro de mí todo se había detenido. Lo único que se escuchaba era el motor del colectivo y el roce áspero de la caja cuando se movía en cada curva. Me bajé cerca de la casa de mi hermana, pero no toqué timbre. No quería explicar nada. Caminé hasta una plaza cercana. Me senté en un banco de madera que daba al sol y dejé la caja al lado. Me quedé ahí, respirando, mirando los árboles pelados, sintiendo el cuerpo, como si recién ahí me cayera la ficha de que me había ido de verdad. Recordé cosas chicas, casi tontas. El primer café que tomamos en la cocina, la vez que armamos juntos el estante del living, las mañanas en que él se reía antes de salir. Pero enseguida vinieron otras memorias, más recientes, más reales, las pausas, las excusas, las risas de ella en mi casa, las manos de él, el choque de las copas, el vino, ese maldito brindis, por los viejos tiempos y por los que vienen. Yo estaba ahí, sentada, mirando, invisible. Todo eso seguía pegado a mí. No me dolía como antes, pero me pesaba, me aplastaba despacio. Saqué el celular, eliminé la conversación con él, sin mensaje previo, sin aclaración, solo apagué esa línea de contacto. Luego abrí la galería de fotos. Empecé a borrar de a una. Algunas me costaron más que otras. Algunas las miré un segundo más, como quien mira un vidrio antes de romperlo, pero igual las borré, porque hasta lo que fue bonito ya no tenía sentido. No quería quedarme con nada que me hiciera volver. No quería recuerdos, ni perdón, ni conclusión. Solo quería silencio. Quería dejar de repetir mentalmente la misma escena una y otra vez, porque volvía, siempre volvía, la risa de ella, la copa en alto, la cara de él, y yo, siempre yo, en un rincón. Cuando empezó a bajar el sol, levanté la caja y caminé hasta una pensión antigua que conocía de antes, de cuando aún vivía con mi madre. Toqué el timbre, pregunté si tenían una habitación chica. Me ofrecieron la número 5. Subí con la caja abrazada al pecho. El lugar tenía olor a jabón y a madera cerrada. El colchón era duro pero limpio. Puse la caja en el rincón, me saqué los zapatos, me senté sobre la colcha. La ventana daba a un techo gris. No se veía nada, pero no importaba. No quería vistas, quería silencio, quería paz. Cerré los ojos sin pensar en mañana. No hacía falta. No quería planear nada. Solo deseaba una noche en la que pudiera dormir sin miedo de escuchar una carcajada en el pasillo. Una noche sin otra copa alzándose en mi cara. Una noche sin sentir vergüenza por haber sido donde ya no me veían. La primera noche, dormí con los brazos cruzados sobre el pecho. No por frío, por protección. El cuerpo tarda en entender que ya no está en peligro. Desperté 2 veces creyendo haber escuchado mi nombre, pero era apenas el crujido de la madera vieja, el ruido de un caño, algún auto lejano. A las 6 abrí los ojos y me quedé mirando el techo. No tenía que preparar café para nadie. No tenía que hablar. No tenía que responder mensajes vacíos. No había platos para lavar ni excusas para tragar. Me quedé así hasta que el sol iluminó la pared del lado izquierdo. Recién ahí me levanté. Fui hasta la ventana, abrí. El aire frío entró sin pedir permiso. Y me hizo bien. Los días siguientes fueron lentos. No eran vacaciones, tampoco una fuga. Eran días sin forma. Caminaba por calles que ya conocía, pero que ahora tenían otra luz. Compré un cuaderno en una librería de barrio. Escribí 3 líneas y parei. No porque doesse, porque não tinha mais o que explicar. Tudo já tinha acontecido. E o que doía agora era só eco. Ouvia risos antigos nos cantos da mente. Lembrava da sala, da voz dela dizendo que não era o que eu pensava. E era, sempre foi. Só que ninguém admite. Eles brindaram na minha frente como se eu fosse parede, como se minha dor fosse invisível. Y ainda esperaban que yo sorrisse. Una tarde pasé frente al supermercado donde había comprado el vino. Ese mismo, el que él me pidió como si fuera para nosotros,
el que ella levantou na minha frente, com os olhos dele nos dela. Fiquei parada na porta, olhando a entrada como se fosse perigosa. Não entrei. Cruzei a rua e fui embora. Não queria enfrentar as prateleiras. Não queria ver que ainda vendiam aquele vinho. Não era sobre o preço. Era sobre o gesto. Sobre como ele me envolveu naquela cena sem me avisar. Eu participei da traição sem ser consultada. Fui cúmplice da minha própria exclusão. E demorei para entender. Recebi mensagem de uma amiga que notou minha ausência. Me perguntou se estava bem. No supe que responder. No quise decirle, me fui de casa. No quise resumir en una frase todo lo que me deshizo por dentro. Puse que necesitaba tiempo. Ella respondió con un corazón. Nada más. Pero me hizo bien. A veces, una mínima señal basta. Guardé el celular. Me acosté en la cama dura de la pensión y cerré los ojos. Escuché el silencio. No era absoluto, pero era mío. Nadie alzaba copas en ese cuarto. Nadie reía sin mí. Nadie me pedía que entendiera lo imperdonable. Essa noite, pela primeira vez em meses, eu dormi de verdade. Uma semana depois, volvi a passar por la calle do prédio. Não subi, só passei. De longe, vi a janela da sala aberta. As cortinas ainda eram as mesmas que eu escolhi. Por um segundo, me perguntei se ele estaria ali dentro, se ela teria voltado. Mas logo cortei o pensamento. Não importava. Aquela já não era mais minha história. Já não era mais meu espaço. E mesmo que ele ficasse sozinho ali dentro, o que eu perdi não voltava. Porque o que dói de verdade não é perder alguém, é perceber o quanto se perdeu tentando segurar alguém que já tinha ido embora por dentro. Fiquei alguns minutos do outro lado da rua com as mãos no bolso. Depois virei e segui andando. Não era mais minha rota. Guardava a caixa embaixo da cama do quarto 5. Nunca mais abri. Estava cheia de coisas minhas, mas agora me parecia um corpo morto. Algo que já não precisava tocar. O que era urgente já tinha sido dito. O que precisava ser levado já estava comigo. E o resto ficou. Porque nem tudo vale carregar. Algumas dores é melhor deixar onde começaram. Comecei a sair mais, ir ao mercado, fazer comida só para mim, coisas pequenas. Comprei um sabonete novo, um travesseiro só meu, um abajur de luz quente. E pela primeira vez em muito tempo, acender uma lâmpada não me dava essa sensação de rotina sufocante. Era só luz. E isso bastava. Una noche, mientras cenaba sola en la pequeña mesa de la pensión, pensé en lo que había soportado. No con rencor, con claridad. Recordé cada vez que me callé, cada vez que me hice pequeña para no molestar, cada vez que justifiqué lo que no tenía justificación. Y ahí entendí que no fue la traición lo que más me rompió, fue la costumbre de no existir del todo, de estar sin ser vista, de compartir una casa y ser siempre la que servía, la que cedía, la que esperaba. El brindis fue apenas el final de algo que ya venía cayéndose, solo que esa noche, con esas copas alzadas, lo vi por fin sin disfarces, y dolió, pero también me libertó. Otro día me desperté con ganas de cambiar de cuarto. Fui hasta la recepción y pregunté si tenían otro disponible. Me ofrecieron el número 7, más chico con vista a una pared. Acepté. Cambiar de cuarto me pareció simbólico, como mudar de página, mas sem precisar escrever nada. Só fechar. Subi com minhas coisas, empurrei a cama pro canto, troquei a lâmpada, pendurei uma blusa na cadeira. Não decorei nada. Só me instalei. E ali, naquele espaço apertado e mudo, comecei a caber de novo. Em mim, no silêncio. Na rotina simples de quem não deve explicação a ninguém. Não volví a hablar com ele. Não llamó, não escribió, tampoco yo. No hubo cierre, ni disculpa, ni explosión final. Fue un abandono mutuo, silencioso, como esas puertas que se cierran por el viento, sem barulho, sem força, mas com certeza. Às vezes nos filmes, tudo termina com gritos, revelações, lágrimas no chão. Mas na vida real, às vezes, tudo acaba porque ninguém segura mais. Porque um para de olhar, e o outro para de insistir. E foi isso, eu parei. Depois de tanto tempo tentando entender, aceitar, consertar, eu só parei. Acordei num dia qualquer.
e entendi que nada que ele dissesse mudaria o que eu senti vendo os dois brindarem como se eu fosse invisível. Não foi um erro, foi uma escolha. E eu vi, com meus olhos, com meu corpo todo. E o corpo não esquece. Com el tiempo deixei de pensar em ellos todos os dias. A lembrança ficou mais espaçada. Às vezes voltava no banho, às vezes no meio da rua, quando via casais rindo dividindo uma garrafa. E ainda doía. Não como antes, mas doía. Porque certas cenas grudam na gente como cheiro antigo em roupa de lã. Porque tem vergonha que não passa nem com o tempo. Mas aprendi a conviver, a carregar sem me curvar, a seguir em frente mesmo lembrando. Um dia me olhei no espelho e me vi com outro rosto, mais seco, mais firme, mais meu. E pensei, agora sim eu voltei. Não para ele, nem para casa. Voltei para mim. E talvez isso seja tudo que se pode fazer depois de ser apagada, reaparecer. Nunca contei esta história completa em voz alta. Algunas amigas saben pedazos, otras apenas sospechan, pero nadie sabe lo que fue ver ese brindis, lo que fue quedarme sentada con la copa en la mano, escuchando cómo celebraban un pasado que me excluía y un futuro en el que yo ya no estaba. Nunca dije cómo me tragué el vino sin sentirle el sabor, cómo apreté la copa con tanta fuerza que pensé que iba a quebrarse. Nunca conté que esa noche dormí en la misma cama que él, sin moverme, sin respirar hondo, porque cualquier gesto me habría delatado, me habría feito chorar. E eu não queria chorar ali. Eu não queria dar essa cena para eles. Hoy vivo en otro lugar, pero nadie me mira como si estorbara. Nadie me exige silencio cuando tengo ganas de hablar. Nadie espera que yo finja no haber visto. Aprendi a fazer meu café do meu jeito, a escolher minha música, a cuidar do meu corpo sem pressa. Às vezes ainda fecho os olhos e vejo aquela taça batendo na dele. A imagem não se apagou, mas já não me paralisa. Ela virou lembrança. Uma daquelas que a gente carrega dobrada no fundo da mochila, sem mostrar para ninguém. Porque no fim, acho que sobreviver àquilo já foi um tipo de coragem. E agora, o que eu mais quero é continuar. Ao final, creo que lo que más me marcó no fue el brindis, ni la risa, ni siquiera la traición. Fue entender lo sola que estaba sentada ahí, intentando hacer de cuenta que no dolía. Hoy veo que sobrevivir a eso ya fue una forma de valentía. No salí igual. Algo dentro de mí se quebró, y algo distinto tuvo que nacer para que yo siguiera. Si esta historia te removió algo, me gustaría saberlo. De verdad. ¿Qué despertó en ti? Si sentiste algo parecido, escribe "yo sentí" o cuéntame lo que nunca dijiste en voz alta. Y si este espacio te hace sentido, quédate conmigo, suscríbete. Yo cuento estas historias porque merecen ser escuchadas y porque nadie debería cargar esto sola. Si quieres apoyar este trabajo y ayudarme a seguir dando voz a estas historias, puedes hacerte miembro. Ese gesto importa más de lo que imaginas. Y si sientes que este relato dejó algo abierto dentro de ti, hay otro video esperándote ahora. Gracias por quedarte hasta aquí. Cuida lo que sientes. Nos encontramos en el próximo silencio.